Esta sería nuestra tercera clase, ¿cierto?, de Ministerio Pastoral. Y hoy básicamente vamos a estar enfocados, como decía al inicio, sobre el llamado pastoral. Es allí donde nos vamos a enfocar. Vamos a dejar que fluya la clase. Al final, si tenemos un espacio de tiempo, pueden realizar algunas preguntas. Aquellos que vienen como oyentes pueden estar así atentos a las preguntas. Y las preguntas únicamente relacionadas con el tema que tocaremos. Amén. Entonces vamos a comenzar hablando del ministerio pastoral y lo primero que quiero que coloquen en sus notas es lo siguiente. Anoten, debemos considerar el llamado pastoral. Debemos considerar el llamado pastoral desde una perspectiva ordinaria, debemos considerar el llamado pastoral desde una perspectiva ordinaria, en contraste con un llamamiento extraordinario. En contraste con un llamamiento extraordinario. Debemos considerar el llamado pastoral desde una perspectiva ordinaria, en contraste con un llamamiento extraordinario. Amén. Volvemos a nuestro texto de 1 Timoteo 3, versículo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. ¿Qué es lo primero que yo quiero destacar aquí? Es esto. Nosotros cuando hablamos del ministerio pastoral a veces caemos en el error de pensar en el llamamiento pastoral como algo que tiene que ver con solo experiencias, con algo meramente místico, con algo extra sobrenatural. Y pensamos que en cosas extraordinarias cuando tenemos que asociar nuestro llamado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros empezamos a hablar del llamamiento pastoral y empezamos a decir, bueno, yo quiero saber si Dios me está llamando al ministerio pastoral, bueno, inmediatamente pensamos en un llamado súper extraordinario, no como algo ordinario, que es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Cuando uno compara el llamamiento de Dios que Él le hizo a algunos hombres, como por ejemplo a Jeremías, a quien la Biblia dice que Dios llamó mientras estaba en el vientre de su madre, que eso es lo que llamaríamos un llamamiento extraordinario. Nosotros pensamos que si Dios me está llamando al ministerio pastoral debe ser como algo así, que Dios a través de alguna especie de profeta le haya dicho a mi madre, desde que yo estuviese en el vientre de ella, Él va a ser un ministro usado por el Señor. Y cuando nosotros pensamos en nuestro llamado al ministerio pastoral, tendemos a pensar en el ministerio pastoral hoy como algo extraordinario y no como algo ordinario. Por ejemplo, Moisés. Vean el llamado de Moisés. ¿Cómo Dios lo llamó? Lo llamó en medio de una zarza ardiendo que no se quemaba. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés en ese momento? Quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Así fue como Dios llamó a Moisés. Así como Dios llamó a Jeremías. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos, si Dios me está llamando al ministerio pastoral, nosotros pensamos de la misma manera como si Dios nos va a llamar hoy en medio de una zarza ardiendo, que no se quema. Y en el que Él nos va a decir, hey, quita el calzado de tus pies. O como Jeremías. Y hablemos un poco del Nuevo Testamento. Pensemos en el llamado del apóstol Pablo al ministerio. Oh, increíble, ¿verdad? O sea, ya no solo estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Qué iba a hacer Pablo camino a Damasco? Perseguir a la iglesia. Iba a cerrar muchas congregaciones, si pudiéramos decirlo así. Iba a matar a muchos cristianos, asesinarlos. Y mientras él va camino a Damasco a cometer estos actos tan terribles,
Dios lo tumba del caballo cuando ve aquel gran resplandor. Y adicional a eso queda ciego. Y adicional a eso escucha nada más y nada menos que la voz de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quizás cuando pensemos en nuestro llamado al ministerio pastoral, pensamos de la misma manera. Bueno, pero en aquel tiempo había caballos, quizás de repente del carro, se abre la puerta del carro, ¡boom!, o de la camionetica, si voy en la puerta, que las posibilidades que te caiga, por cierto, son muchas, y llega alguien, me tumba y escucho una voz, Abraham, Rosmel, ve a tal lugar y te diré lo que has de hacer, porque a partir de ahora me servirás. Si es así, Dios sí me está llamando. Entonces parece que estamos pensando en el llamado al ministerio pastoral como algo extraordinario, como experiencias místicas. Así vemos el ministerio. Y cuando nosotros pensamos en esto, nosotros no debemos pensar en el llamado al ministerio pastoral como si Dios hoy lo hiciera de una manera extraordinaria. Mire, esto es algo que quiero explicarle para que entendamos todo lo que estoy diciendo. Nosotros debemos entender el periodo de la iglesia en dos líneas. Y ya lo voy a ilustrar. Vamos a ilustrarlo acá en la pizarra. Nosotros vemos el periodo de la iglesia en dos líneas. En la época extraordinaria y en la época ordinaria. Así debemos ver la iglesia en esos dos periodos. Se divide en esas dos líneas. Y un pastor amigo lo ilustraba de la siguiente manera. La época extraordinaria es como cuando la mujer está embarazada. Y la época ordinaria es cuando ya el niño ya nació. ¿Sí me entienden? En la época extraordinaria, ¿qué podemos ubicar aquí? Acuérdense que la época de la iglesia debe ser dividida en dos líneas. La extraordinaria y la ordinaria. ¿Y qué incluimos en la época de la iglesia extraordinaria? Bueno, podemos incluir aquí apóstoles. Podemos incluir profetas todavía, incluso profetisas. Podemos incluir lenguas, podemos incluir milagros. Aquí lo tenemos. Esa es la época extraordinaria. Y en esa época extraordinaria, sin duda alguna, nosotros vemos la fidelidad de Dios con su pueblo. De la manera increíble como Dios usó estos dones para confirmar el mensaje y a los mensajeros. Nosotros vemos cómo los milagros servían para autenticar el mensaje y a los mensajeros. Nosotros vimos cómo los apóstoles se encargaron de esparcir el evangelio en el primer siglo y de colocar el fundamento apostólico en el cual la iglesia hoy es edificada. Y cuando nosotros no analizamos la historia de la iglesia de esta manera, se olvida que esa iglesia fue cambiando. Esta iglesia en esa época extraordinaria no siempre fue así. Y solo basta con que usted lea su Biblia, caballero, para que usted se dé cuenta de eso. No siempre fue así. La iglesia fue cambiando. Fue cambiando de tener apóstoles con todos estos dones a tener pastores que iban de un lugar a otro a ordenar a otros. La época ordinaria. ¿Se dieron cuenta? Pasamos de tener apóstoles y profetas a tener pastores y diáconos en la iglesia de Cristo. ¿Ven el cambio? Y las funciones de ellos no eran las mismas, por supuesto. Y es importante resaltar en qué época nos encontramos nosotros hoy. Si nos encontramos en la época extraordinaria o en la época ordinaria. Y por supuesto nosotros nos encontramos en la época ordinaria. Por lo tanto, Dios llama hoy de manera ordinaria. Pablo plantea en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 que el que anhela obispado debe experimentar una experiencia sumamente mística y sobrenatural,
un llamado mientras ora en la madrugada, una estremecida en su cama, o que por medio de un servicio algún profeta venga y te diga que tú a partir de ahora vas a ser pastor. ¿Dice eso Pablo en 1 Timoteo 3:1? Solo dice el que anhela obispado, buena obra desea, y el que la anhela debe ser así. Ya, chao, se acabó. Eso es todo lo que dice el texto. Pablo plantea que el que anhela obispado, buena obra desea, es algo que fluye, el llamado pastoral es algo que fluye de un corazón que tiene un anhelo que Dios le ha puesto en su corazón. Todo comienza con un anhelo, lo que se llama el llamamiento interno. Un anhelo por servir al Señor a través del pastoreo. Y ese es un anhelo, ese es un deseo que Dios mismo ha puesto en el corazón de ese hombre. La pregunta es, ¿cómo Dios hace su llamado? Porque ya va, pastor, si no estamos en la época extraordinaria de la iglesia, donde no se ven estas experiencias sobrenaturales como Moisés, como Jeremías, como Pablo mismo, entonces, ¿cómo Dios hace su llamado hoy, pastor? Bueno, hermanos, de una manera muy clara es importante resaltar que Dios hace su llamado hoy por medio de su palabra. Dios llama a los hombres por medio de la predicación un domingo. Dios llama a los hombres por medio de la predicación en una conferencia, por medio de una clase como esta sobre el llamado al ministerio pastoral. Dios puede usar su palabra, que ha sido completa, revelada y escrita en 66 libros, su revelación completa, la que termina el libro del Apocalipsis, o mejor dicho, antes de ir a Apocalipsis, recordar Hebreos 1:1, donde Dios dice que Dios en los antiguos tiempos habló por muchos medios y por muchas maneras a través de nuestros padres y de los profetas, pero ahora habla por medio de su Hijo, quien según Juan 1 dice que es el Logos, la palabra, y quien Apocalipsis 1:1 comienza, esta es la revelación de quién, del Hijo de Jesucristo, y cuando Apocalipsis termina dice, nadie añada ni quite esta revelación, ya está completa, ya no hacen falta profecías y nuevas revelaciones, tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Entonces Dios usa su palabra para hablar por medio de eso. Dios, una de las maneras en las que me habló a mí y puso ese llamado interno, ese deseo interno, fue en un retiro de pastores, donde yo era el único que no era pastor. Habían invitado una cantidad de pastores de diferentes lugares, incluso habían pastores de afuera, y yo era el único que estaba allí que no era pastor. Y en medio de todas esas conferencias, en medio de todas esas clases, en medio de compartir con esos pastores, Dios mismo puso un deseo tan grande en mi corazón que nada ni nadie me lo quitó. Y no fue por una experiencia mística. No fue porque en la madrugada, mientras estábamos en el retiro, yo me paré a orar, el Señor me paró de madrugada a la sala y de repente escuché, quiero que me sirvas. No, no fue así. Porque estamos en la época donde Dios llama a su pueblo de manera ordinaria. El que anhela obispado, buena obra desea. Ya. Pablo le dice a Tito, te envía a Creta para que corrigiese lo deficiente, establecieses ancianos en cada iglesia, que sean así, ya. Este es el carácter, listo. Nada de misticismo, porque Dios nos llama de manera ordinaria. Y cuando Dios llama a este hombre por medio de su palabra, ese hombre que está allí sentado como ustedes están, ese hombre lo único que hace es ponerse de pie y decir, Señor, heme aquí, Señor. Y es por medio de la proclamación de su palabra, de diferentes maneras. Pero hay cosas, hermanos, de las que ustedes y yo debemos estar conscientes acerca del ministerio pastoral. Y lo primero que yo quiero que ustedes estén conscientes del ministerio pastoral, y colóquenlo en sus notas, es que debemos estar conscientes de la necesidad de servicio. Debemos estar conscientes de la necesidad de servicio. Nosotros deberíamos estar conscientes de la necesidad que hay de trabajo en la iglesia del Señor. Cuando tú estás en una iglesia
y tú ves que no hay pastores, tú lo primero que te preguntas es, ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién va a enseñar a estas personas? ¿Quién va a pastorear sus almas? Cuando Cristo llega en un momento y ve a Israel, dice que Él se conmueve y dice porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Ese hombre que ve la necesidad en esa congregación, Él no está diciendo, ¿y a quién pudiéramos nosotros ordenar o poner en este oficio? No, Él dice, yo voy a hacerlo. Yo voy, con la ayuda del Señor, a ocuparme de pastorear estas almas. Se trata en primer lugar, como les he dicho, de estar conscientes de la necesidad que hay de servir a las ovejas de Cristo. Tienes que estar consciente de eso. Tú debes estar consciente en tu corazón primero de las necesidades que hay en el pueblo del Señor para anhelar servirlas. Es más, tú no puedes dormir tranquilo sabiendo que una iglesia no tiene pastor. Y al mismo tiempo tú con gran deseo de servir. Y que pasa el tiempo y esa iglesia no tiene quien pastoree sus almas. Quien se ocupe de la predicación sana. Quien se ocupe de pastorearlas. Quien se ocupe de aconsejar conforme a la Biblia. Quien se ocupe de animar, de exhortar. Tú no puedes estar tranquilo. Tú no puedes dormir tranquilo si tú estás viendo eso en una congregación y tú al mismo tiempo tienes el deseo de servir. No se trata de algo místico o extraordinario. Hermanos, por otro lugar, tú no solamente tienes que estar conscientes de la necesidad de trabajo, de la necesidad de servir, sino que en segundo lugar, tú debes estar consciente de los dones que Dios te ha dado. Tú tienes que estar conscientes de los dones que Dios te ha dado. Y eso lo pueden colocar allí en sus notas. En segundo lugar, en primer lugar, debes estar consciente de la necesidad de servicio. Y en segundo lugar, debes estar consciente de los dones que Dios te ha dado. Esta es una seguridad, mis hermanos, que viene de saber de que Dios quiere que seamos parte de su obra. Esto viene de una convicción de que Dios quiere que le sirvamos en medio de su pueblo. Pero, pregúntate si tienes los dones que se requieren para servir al Señor en el ministerio pastoral. Pregúntate si tienes los dones que se requieren para servir al Señor en el ministerio pastoral. Hoy en día eso no se evalúa, ¿verdad? El Señor te llama a pastorear. Así lo ha dicho el Señor. Y sin temor lo dice. Como si todavía estuviéramos en esta época extraordinaria. Que obviamente hay cosas que suceden o sucedieron en esta época extraordinaria que aún los que hablan que sigue esta época hay muchas cosas que no hacen. Y en lugar de preguntarse, ¿Él tiene los dones para hacerlo? Él los tiene. Spurgeon colocó un ejemplo una vez, lo voy a parafrasear porque no lo recuerdo con exactitud, en su escuela pastoral, y era el ejemplo del hipopótamo. Y él le decía que un hipopótamo puede tener un gran deseo de ser un chupaflor, pero él puede tener todo el deseo de hacerlo, pero él no tiene las facultades para montarse bien alto en la rama. Él no tiene las facultades en su pico para extraer lo de la flor. Él no lo tiene. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Dios no le dio esas capacidades. Por más que él quiera ser un chupaflor, él no puede ser un chupaflor. Y el problema es que a veces queremos ser algo para lo que Dios no nos ha dado los dones. ¿Tú crees que si Dios te ha llamado a ser un predicador, un pastor, no te va a dar el don de enseñanza?
¿Tú crees que si Dios te ha llamado al ministerio pastoral no hará arder tu corazón por amor por las ovejas? Por entender que esto implica no solo predicar, sino también sufrir, perseverar, depresiones, decepciones, traiciones, trabajo arduo, un sometimiento completo a la voluntad de Dios. No van a haber riquezas como las esperas. Muchas veces la iglesia ni siquiera va a poder tener para sostenerte. ¿Tú estás dispuesto a todo lo que el ministerio pastoral implica? ¿Tienes los dones para eso? Porque tú tienes que reconocer tus limitaciones. Eso es vital. Si no vas a llevar una carga sobre tus hombros muy, pero muy pesada. Tienes que entender eso. Obviamente no se trata de esto de arrogancia, porque pudiéramos llegar a pensar que por el hecho de que se trata de enseñar en el ministerio pastoral, entonces como yo enseño bien y la gente me entiende cuando yo explico algo, entonces ya yo estoy listo para ser un pastor. Mira, un profesor de colegio sabe enseñar. Muy bien, mejor que tú y que yo. Conoce muy bien lo que es la pedagogía. Pero no quiere decir que ese profesor vaya o pueda ser pastor, ¿verdad que no? Estos dones solo pueden ser identificados y confirmados por una iglesia local. ¿Cuáles dones? Los que supuestamente tiene aquel de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 que anhela el pastorado. Ok, y ahí lo que se conoce como un llamamiento interno, que hace Dios, ese deseo de servir, de cuidar de la iglesia de Cristo. Pero hay un llamamiento externo que es donde la iglesia del Señor confirma que ese prospecto tiene ese llamado. Él no se autonombra pastor. No son otros pastores los que sencillamente dicen él puede y no. Es la iglesia del Señor, la membresía de la iglesia, la que se encarga de confirmar el llamado de este hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquiera quiere ser pastor y por una gran razón, por el protagonismo. Por el ser visto. Mira, hermano, en este espacio que yo tengo acá, están en juego muchas cosas. Y una de las cosas que se promueve si tú no cuidas tu corazón es el alimento excesivo al ego. Tú eres el centro, tu gente te aprecia, te respeta, tú eres el que habla, eres el que la gente escucha, y si no tienes la humildad requerida que debe tener un hombre de Dios, esto solo se convertirá en una especie de restaurante donde tú vas a alimentar tu ego. ¿Sí entiendes? Por eso, el que anhela obispado, buena obra desea, dice Pablo. Qué bueno que tengas el deseo. Qué bueno que Dios haya usado su palabra para poner ese deseo ferviente en tu corazón. Pero, dice Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser así. Irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, apto para enseñar y todo lo demás. O sea que, de nuevo el mismo texto, la escritura en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, que se dan muchos detalles acerca del llamado al ministerio pastoral, nos habla de algo ordinario y no extraordinario. Porque si fuese extraordinario, tan solo Pablo dijera, busca a alguien que tenga revelación y que confirme si ese tiene el don o no. O si Dios lo está llamando, y Pablo no dice eso. No, mira, el que anhela obispado, buena obra desea, así que el que anhela obispado tiene que ser esto y esto y esto. Pablo, pero ¿por qué tantos requisitos? ¿No es mejor que tú en tu poder de revelación, aquel que Dios tumbó del caballo, aquel que Dios dejó ciego y que el mismo Jesucristo, el Salvador de la iglesia, el Señor de señores, le habló, pudiera sencillamente a distancia decir, Dios me ha revelado desde aquí que fulano de tal va a ser el pastor? Pablo no lo hace. ¿Por qué? O sea, la época ordinaria de la iglesia. El que anhela obispado, buena obra desea, por lo tanto, el que lo anhela debe ser así. Y aquí están los requisitos, por una razón, para que ese hombre sea evaluado y confirmado por la iglesia de Cristo. Amén. Mira, decía un siervo del Señor, si no hay conversiones en tu ministerio,
y gente edificada por tu ministerio no puede ser parte del ministerio pastoral. ¿Escucharon eso? Si no hay conversiones en tu ministerio y gente que realmente diga, yo soy edificado por la predicación de ese hombre. Si no hay gente que diga eso, tú no puedes ser parte del ministerio pastoral. ¿Se dan cuenta? En la escuela, Spurgeon tenía una escuela de predicadores. Se llamaba así, la escuela Spurgeon. Y él ponía a prueba a sus alumnos por 2 años. Y si en esos 2 años no se veían grandes frutos en el alma de la audiencia, siendo edificadas y aún conversiones, no pasaban la prueba. No la pasaban. Y yo creo que es algo que nosotros deberíamos considerar porque no es un juego. Después, cuando está ese ministro ahí enfrente haciendo lo que no debe hacer, nos estamos dando golpes de pecho. Yo no estoy hablando de que cometamos el error de muchas congregaciones y que nosotros al principio como iglesia llegamos a cometerlo, de ver el ministerio pastoral que aunque estamos en la época ordinaria, lo manejamos como si estuviéramos en la época extraordinaria. Pasan los años y no hay un pastor. Y a mí me parece que la razón por la que estas iglesias pasan años sin sus pastores es porque creen que el llamado es extraordinario y no ordinario. Y están esperando algo místico, algo sobrenatural, una visión, una voz del cielo para decir, he aquí un pastor. Y tú tienes que estar consciente de tus dones. Eso es como cuando alguien una vez le decía a un pastor, mire pastor, yo tengo el don de cantar, y yo quiero hacerlo, no sé por qué no me han dejado seguir haciéndolo en la iglesia. Y le dice el pastor, sí, tú tienes el don para cantar, pero nosotros no tenemos el don para escucharte. Realmente no lo tenías. Y nosotros tenemos que evaluar eso. No siempre las cosas son como nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que tenemos el don para algo, y no es así. Por eso es tarea de la iglesia del Señor confirmar eso. Amén. Tercer punto. Debemos estar conscientes que el ministerio pastoral debe ser visto en términos de enseñanza bíblica. Debe ser visto en términos de enseñanza bíblica. Acompáñenme a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice la Escritura, los ancianos, y la palabra anciano allí es para pastor, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, subraye eso, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Se dan cuenta? O sea que la predicación y la enseñanza son un trabajo, dice Pablo. Y deben ser tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta es una de las partes centrales del ministerio pastoral, y lo hablábamos en nuestra clase pasada de las presuposiciones del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el pastor, ese es el título que se nos da, alimenta ovejas. ¿Cómo las alimenta? Por medio de la predicación de la palabra. La palabra de verdad es el alimento para ellas. Por lo tanto, ese es el trabajo esencial, primordial, no negociable que debe tener un pastor, como lo hemos visto en el libro El genio expositivo de Steve Lawson, hablando de Juan Calvino. Era su pasión y su entrega a la predicación. Dedicaba horas a la predicación, a estudiar un texto, a predicar un texto, a exponer un texto, a entender un texto. Y el problema con muchos predicadores hoy es que no han entendido eso.
que su labor es preparar sermones para su iglesia con los dones y el discernimiento que Dios le dio. No predicar los sermones de otro. Que no digo que está mal, habrá momentos en que podemos hacerlo o buscar alguna investigación de ellos que puedan darnos ideas en cuanto a contexto histórico o en cuanto a palabras en su sentido en el original, etcétera. Pero no podemos volvernos dependientes de otros predicadores para enseñar a nuestra iglesia. Nunca nuestra propia mente analítica se va a desarrollar porque estamos completamente dependiendo de otros. Es como lo que un predicador llamó hace mucho tiempo el Herbert de hoy. El Herbert MacArthur, el Herbert Sugel Michelin, el Herbert Joel Vicky, etcétera, etcétera. ¿Qué digo el Herbert? Usted, así se llama la compota. Y usted sabe que si usted va a hacer una compota de manzana hecha en casa, eso amerita poner a hervir las manzanas, pelar las manzanas y en primer lugar tener el dinero para comprar las manzanas. Pero hablemos del proceso especialmente. Entonces pica las manzanas, hierve las manzanas, licúa las manzanas, cuela las manzanas y tienes la compota para tu bebé. Pero si vas al automercado y encuentras la Herbert, la compota de manzana, ya está todo listo ahí licuadito, nada más para llevarlo a la boca. Bueno, el problema que nos está ocurriendo en la generación de predicadores hoy es esto. Por eso es que es difícil ver tantos Calvinos hoy, tantos Martín Lutero hoy, tantos Sugel Michelin, tantos John MacArthur, que son hombres usados grandemente por Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos se han dedicado a estudiar. Muchos predicadores hoy se han dedicado solamente a depender de otros y por eso nunca desarrollan una mente analítica. He ahí el problema. Por lo tanto, el que está llamado a predicar debe tener un hambre, número uno, por estudiar. Ambas se toman de la mano. Y eso va a meritar horas de trabajo. Trabajo difícil de a veces no entender un pasaje. Pero es allí donde Dios se glorifica. Es allí donde se muestra tu dependencia en el Espíritu. Si no, vas a seguir dándole Herbert a la congregación. Y lo peor que pasa en algunos predicadores es que ni siquiera dicen que es Herbert, se lo atribuyen a ellos mismos. Y la iglesia dice, wow, qué sermón. Sí, pero eso no es tuyo, caballero. Eso es solo comidita recalentada. Entonces es bueno nosotros pensar en eso. Repito, yo no estoy diciendo que no tomemos ciertas ideas, que no tomemos ciertos asuntos que nos puedan ayudar en cuestiones académicas o de exégesis en un pasaje, pero eso siempre tiene que quedar como de segundo o tercer plano. En primer lugar debe estar tu trabajo, tu esfuerzo, tu dependencia en el Espíritu de Dios. Pero según Pablo, debes tener en alta estima al anciano que se dedica mayormente a predicar y enseñar. Este predicador, este pastor, ama la predicación y ama a quienes le enseñan. ¿Vieron la conexión las dos cosas? Ama la predicación y ama a quienes les enseñan. Y aquí la falla de muchos que anhelan el ministerio pastoral. Aman la predicación. Aman que la gente sepa cómo hace un exégesis, cómo cita el griego y el contexto cultural y cómo se desarrolla y su magnífica oratoria y su poder de liderazgo tal vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este hombre ama eso, quizás lo más probable, 99.9, es por la influencia y por cómo esto alimenta su ego. Pero se va a probar tu amor por las ovejas cuando tú amas la predicación y cuando amas a quienes les predicas. Cuando no estás predicando solamente por el bolsillo de ellos, porque te den una buena casa, un buen carro, un buen sueldo. Cuando ves a alguien que constantemente habla de dinero en el púlpito, aun cuando ni siquiera se llame pastor de la prosperidad. Se han visto casos. Y tú lo ves que todo gira el dinero a la comodidad. Hay un problema serio ahí. Porque no hemos entendido el llamado. Yo no estoy diciendo que la iglesia no deba sostener a sus pastores. Es un mandamiento que la iglesia sostenga a sus ministros. No otro, la iglesia. El obrero es digno de su salario. Eso también es bíblico, pero hay un problema cuando hay un desbalance enorme y ese predicador o ese candidato al ministerio pastoral, todo gira en torno a lo económico y a veces quieren lucir como víctima. Yo estoy aquí por amor a ustedes, porque como ustedes saben aquí nadie me ayuda y suena muy bonito, pero detrás de eso está como la puntica como que, hey, ustedes no me están dando nada. Cuidado con esos. A veces son más peligrosos que un cacho luna. Solo que estos son como los hijos pequeños, apenas se están entrenando.
Cuando tú tienes el llamado al ministerio pastoral, tú amas la predicación. Amas sentarte en tu oficina o en tu escritorio o en tu cama, donde sea tu lugar de estudio, y abrir un texto, estudiarlo, interpretarlo. Y cuando llegas al sentido del texto, eso te apasiona, te emociona. Cuando vas a aplicar, piensas en tu audiencia. Llevarle eso a la congregación con un fin de que sus corazones sean transformados, de que sus vidas cambien, de que ellos se parezcan más a Jesucristo. Esa es la meta cuando tú te paras cada domingo allí, que esos que están allí lleguen a la salvación que es en Cristo Jesús y que se parezcan más a Jesús, y no que simplemente se vuelva una lista más de sermones en su vida. Como decía aquel puritano, hay de aquellos que van cargados de sermones al infierno. Hay de aquellos. Si no amas a quienes enseñan, va a ser muy difícil que pastores por muchos años. Porque debes ser muy paciente cuando eres pastor. ¿Por qué? Porque a veces tienes que decirle las mismas cosas a esas ovejitas las mismas veces, una y otra vez, una y otra vez. Usted ha leído de Pablo y de Pedro que dicen, no me canso de decir las mismas cosas. No se cansaban. Hay un problema grave si tú eres pastor y te cansas de repetir las mismas cosas. Hay un problema grave. Una cosa es la indignación por el pecado de tu iglesia y su negligencia, y otra cosa es que te fastidia, te incomode volver a tener que enseñarle con amor. Son dos cosas distintas. Hermanos, ustedes no necesitan un sueño o algo especial para saber si Dios los está llamando al ministerio pastoral. Tú necesitas la palabra de Dios, y cuando ella pone una convicción en tu alma, nada te puede echar atrás. Muchos buscan el ministerio pastoral porque les encanta ser el líder, solo para figurar. Y si tú te paras aquí o buscas el ministerio pastoral solo para eso, tú no has entendido el ministerio pastoral. Tú no has entendido lo que significa. Y yo no quisiera ser pastoreado por un criminal así. No quisiera. Créanme que no. Porque tarde o temprano no solo destruirá tu bolsillo, sino tu alma. A veces debes enseñarle las mismas cosas a esas mismas ovejas con la misma misericordia. Con la misma misericordia. Mire, un pastor impaciente se convertirá en un completo desastre. ¿Escucharon eso? Un pastor impaciente se convertirá en un completo desastre. Así que la paciencia será un arma genial en tu ministerio. Y tu pasión en la predicación, tu pasión en tu ministerio, debe ser el ver cómo esos pequeños, que son ovejas tuyas, terminan madurando en la fe, cómo se convierten en adultos. Esa es tu mayor pasión, que crezcan. Tu mayor deseo cuando preparas un sermón o una clase es que crezcan. Y ellos deben sentir ese amor en ti cuando les enseñas. Ustedes se acuerdan a Pablo que decía, ¿quién enfermo? Y yo no enfermo. ¿Quién sufre? Y yo no sufro. Ese debe ser el corazón de alguien que desea pastorear la iglesia del Señor. Y esto, mis hermanos, espero quede en sus mentes para que no vean el ministerio pastoral. Estén esperando un sueño, algo sobrenatural para servirle al Señor en su obra. Su llamado es ordinario. Si tienen los dones, si tienen el carácter, ustedes han de decirle al Señor, heme aquí, Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y ponga ese deseo ferviente en servir a su pueblo y no ser indiferente ante las necesidades de su iglesia, pero tampoco procurar este ministerio solamente por alimentar el ego, por querer ser el líder, por querer ser la figura, porque tarde o temprano darás cuenta ante el juicio de Dios. Que el Señor nos ayude a ser temerosos en cuanto a esto. Amén.